Muy buenas noches. La verdad que es una gran alegría poder presentar a Omar Rocha Velasco en este coloquio internacional Shakespeare organizado por el Festival Shakespeare Buenos Aires, ¿no? Y que tiene este año una sección iberoamericana muy importante, cosa que nos pone muy felices poder conocer qué está pasando con las reescrituras shakespearianas en Costa Rica, en Brasil, en Cuba, en México y en Bolivia, que es el tema que va a tratar Omar Rocha. Yo te quiero agradecer, Omar, enormemente tu presencia y me gustaría, si te parece, antes de darte la palabra, muy brevemente presentar tu currículum de manera digamos, muy breve porque es muy amplio, pero Omar Rocha Velasco es docente e investigador de la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia, de la que fue además director entre 2017 y 2020. Es miembro del Consejo Editorial de la revista de literatura La Mariposa Mundial y coordinador de la Escuela de Espectadores de La Paz. Ha publicado, entre otros, la prosa de Ricardo Jaime Freire, junto a Ana Rebeca Prada, Alberto de Villegas, Estudio y Antología, junto a Ana Rebeca Prada, Freddy Vargas y Pedro Brusilov, Literatura y Democracia, junto a Clever Cárdenas, Historia oral de 100 barrios paseños y hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia, en 2 tomos, con Blanca Bithüster, Alba María Paz Soldán y Rodolfo Ortiz. Valga esto como brevísima presentación tuya, Omar, y nuevamente nuestra inmensa gratitud por tu intervención en el coloquio, en esta sección iberoamericana del 10º Festival Shakespeare Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Jorge. El agradecido soy yo, el que está feliz por esta participación en este 10º Festival Shakespeare Buenos Aires. Una alegría, realmente un honor poder participar y poder hablar un poco de teatro boliviano para que todos los seguidores de este festival conozcan aún más, ¿no?, de lo que está pasando en Bolivia. Entonces, para mí es realmente una alegría y un honor estar acá y muchas gracias por la invitación entonces. A vos, Eh, muchas gracias, Omar. Te escuchamos, te escuchamos. Bueno, entonces creo que sin mayores preámbulos pasamos a lo que tengo presentado. Yo hice unas diapositivas para poder compartirlas con ustedes y poder desarrollar el tema. Lo que yo te había propuesto era un título quizá un poco general que dice Reverberaciones de Shakespeare en Bolivia. Eh, Quiero hablarte de 3 dramaturgos contemporáneos que están trabajando, que están haciendo mucha producción en Bolivia y que obviamente han retomado y han sido influenciados por Shakespeare, como les pasa, me imagino, a todos los teatreros, ¿no? Entonces, te voy a hablar de estos dramaturgos y voy a pasar a compartir la pantalla, entonces, para la presentación que he preparado. Entonces, allí se está viendo, me parece. Sí, sí, se ve perfecto, perfecto. Perfecto. Ok, entonces, a ver, quiero mostrarte en primer lugar esto que es un aviso que salió hace muy poco en el Facebook, el 20 de marzo. Es una juntucha. Juntucha es una palabra en aymara que significa reunión, ¿no? O juntarse, o qué sé yo, eso es una combinación. Verás que allí hay una invitación para un ciclo de libros teatrales, así se llama. Y este ciclo de libros teatrales plantea la discusión de Hamlet de Shakespeare, ¿no? Entonces, el ingreso libre, reunión presencial, club de lectura del Alto, ¿no? Esto es de la Fundación Compa. No sé si tú que has estado en La Paz, has logrado conocer la Fundación Compa en Ciudad Satélite. Es un espacio maravilloso.
en el que hay teatro, pero hacen conversatorios, etcétera. Entonces, esta invitación y la realización de este evento ha sido el 20 de marzo, ¿no? O sea, con eso quería empezar porque obviamente hablamos de la universalidad de Shakespeare, ¿no? En una ciudad de más de 4.000 metros de altura, en Ciudad Satélite, en el Alto, se presenta esta invitación y obviamente está presente Shakespeare en muchos ámbitos, ¿no? De la vida teatral artística boliviana. Entonces, me ha parecido interesante empezar por esta invitación que encontré en el Facebook hace poco, ¿no? Ahora todos estamos muy metidos por esto de la pandemia en las redes, en este tipo de información, invitaciones. En este caso, esta reunión fue presencial, ¿no? Y ahí, como puedes ver en la invitación, dice asistir con medidas de bioseguridad, barbijo y desinfectante personal. Entonces, bueno, no deja de ser un dato importante, ¿no? Eh, Ok, yo te quiero hablar del primer dramaturgo, ¿no? Que es Diego Aramburo. Obviamente tú lo has conocido. eh, es una persona muy importante en el ámbito teatral boliviano. Ha estado dirigiendo afuera, tiene una producción dramatúrgica muy importante. Y él mismo habla de un periodo shakespeariano, ¿no? Que podría ir del 2006 al 2013, quizá hasta un poquito más allá. Y su primera obra es este Macbeth con doble T, ¿no? Que es en realidad una apuesta del texto de Ionesco, ¿no? Él fue invitado por Gil Champagne al Teatro de Trident en el Teatro Nacional de Quebec, en Canadá, ¿no? A hacer esta apuesta, ¿no? Ahí pongo en la imagen esta invitación también, que fue el 2009, ¿no? El texto de Eugenio Ionesco, eh, dirigida por Diego Aramburo, ¿no? Es una adaptación también, ¿no? Yo no la pude ver, pero los comentarios fueron muy interesantes sobre esta apuesta, pero es como un antecedente de lo que luego hace Diego Aramburo, ¿no? Que es muy importante. Pongo también acá, entre comillas, de Shakespeare a uno mismo, es un texto de Diego Aramburo, que si alguien que está siguiendo, viéndonos, interesa, puede encontrar en internet. Solamente pone en el Google este texto de Shakespeare a uno mismo de Diego Aramburo y va a encontrar una reflexión suya acerca de su acercamiento a Shakespeare, que eso es algo muy importante, es una especie de testimonio, pero reflexionado sobre esta influencia de Shakespeare en el trabajo de Aramburo y cómo él retoma la obra de Shakespeare. Y entonces vale la pena seguir. Una de las cosas que nos ha enseñado este tránsito por las escuelas de espectadores, tú me acuerdo que me lo dijiste con énfasis, nosotros tenemos que aprender mucho de los creadores, hay que acercarse a los teatristas y yo lo que he hecho ha sido cuando eh, preparaba esta intervención, obviamente recurrir a ellos y me escribieron, me pasaron sus ideas en torno al tema, entonces yo solamente estoy haciendo de mediador, que esa es una de las tareas que también tenemos, ¿no? Bueno, entonces, eh, una de las obras de Aramburo es esta que aquí presento en esta diapositiva, Romeo y Julieta de Aramburo, y de acuerdo a lo que él mismo plantea, ¿no? Surge esto a partir de la pregunta de cómo es el amor en los jóvenes de ahora, ¿no? Cómo se da en Bolivia. Y a partir de la revisión, por ejemplo, de algunas investigaciones, de algunos datos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, eso que aquí aparece al final, el consumo de drogas que se inicia a los 13 años o las tasas de embarazo a los 14 años. Entonces, bueno, retoma a partir de la pregunta inicial todo eh, todo este marco, ¿no? Social y se pregunta por el amor en los tiempos contemporáneos que estamos viviendo, relativismo, pragmatismo, nihilismo,
que son palabras que aparecen en su testimonio, ¿no? Y entonces habla también, obviamente, de lo que vivimos en Bolivia ya desde hace un tiempo, ¿no? Esta evidente división de bandos, podríamos decir, ¿no? O sea, vivimos como en algunos países de Latinoamérica, en un país fragmentado, dicotomizado, ¿no? A partir de las últimas elecciones, por ejemplo, eso se ha visto de forma muy clara. Entonces, hay un enfrentamiento político que divide en dos prácticamente el país y que es muy duro. Entonces, está este contexto y Diego Aramburo retoma esto que se estaba dando ya, ¿no? Desde el 2005, ¿no? Que es cuando Evo Morales, digamos, asume el poder y hasta ahora. Entonces, en medio de eso está también la creación de este, o sea, retomar, ¿no? De Romeo y Julieta. Entonces, está también esta dimensión de los excesos, ¿no? En los amores, ¿no? De los jóvenes. Eh, y el espacio escénico es esta mesa, es una mesa de banquete grande que se ve en la imagen, en el que hay unos cuerpos, ¿no? Jóvenes que tiemblan, ¿sí? Y que transitan por esa mesa. Es un almuerzo familiar imposible, ¿no? Esa es una de las metáforas interesantísimas dentro de esta obra, y lo que aparece ahí, ¿no? Jóvenes devorados por los pleitos que los rodean, ¿no? Entonces es todo arriba de esta mesa, ¿no? Pero una mesa que al mismo tiempo presenta una imposibilidad. Y ahí aparece, bueno, este pretérito pluscuamperfecto que es interesantísimo, ¿no? O sea, que eh, hubiera pasado si es que estos bandos se sientan a dialogar, por ejemplo, ¿no? O sea, allí se podría haber dado, evidentemente, un almuerzo familiar. Predomina el blanco en todo este armado escenográfico, pero hay interesantes contrapuntos, ¿no? Negros que dice Aramburo son incluso visibles, ¿no? En las butacas vacías de los espectadores, en algunas de las funciones, por ejemplo, ¿no? Ese contrapunto es interesantísimo. Y bueno, también se habla de cierto exilio interior, de este amor desbordado. Bueno, entonces es una obra muy importante. Ha sido inicialmente estrenada en La Paz, en la Cinemateca Boliviana, dentro de un grupo de obras sobre el amor, ¿no? Pero se presentó una versión corta y luego giró ya por Santa Cruz, Cochabamba y otros lugares también, ¿no? Entonces, el 2013 justamente Diego la retoma y la convierte en un Romeo y Julieta de Diego Aramburo, porque es imposible separar su historia personal y sus exploraciones personales y las de la actriz también que participa en medio de todo esto, ¿no? Entonces, esa es una de las obras de las que quería hablar. Y la otra es Hamlet de los Andes, ¿no? Que dirige Diego Aramburo. Tú la debes tener fresca porque hace poco se inauguró la Escuela de Espectadores de Santa Cruz analizando esta obra. Y yo le decía a Jorge Luna, que es uno de los promotores de esta escuela, que se dio una coincidencia muy linda porque en La Paz, el año 2012, iniciamos la Escuela de Espectadores analizando esta misma obra. Entonces, eso es una coincidencia que ojalá nos permita interactuar y, bueno, tirar adelante, ¿no? Estas escuelas que, bueno, tanto cuesta establecer. Entonces, este video dura un minuto, es la presentación que hacen los miembros del Teatro de los Andes de esta obra. Entonces, la voy a poner para que nosotros voy a ponerla desde el nosotros principio. estamos compartiendo este video de nuestra obra Hamlet de los Andes.
Es una obra muy emblemática para el Teatro de los Andes, porque es la primera obra que nosotros hemos hecho con un director invitado. ¿No? El Teatro de los Andes por 20 años ha tenido el mismo director, que fue César Brie, que también es fundador del teatro. Y luego, desde su alejamiento en 2010, nosotros empezamos a investigar y a buscar qué nuevo trabajo nos gustaría hacer. Y se ha dado este encuentro con un director boliviano joven, ¿no? De la nueva generación, que se llama Diego Aramburu. Es un director que trabaja bastante con el teatro contemporáneo, es también dramaturgo. Y con él nosotros hemos embarcado en este proyecto de montar un Hamlet. Hamlet en ese momento para nosotros fue la oportunidad de hablar de nosotros mismos, de hablar de nuestras dudas y dilemas como artistas, y también, como no, de la situación que vivíamos en Bolivia, ¿no? Que es justamente un momento de muchos cambios que sucedían en la época en términos políticos, en términos de sociedad. Y justamente Hamlet ha venido, digamos, a encontrarse con todos esos motivos que teníamos para hablar. La obra Hamlet de los Andes habla mucho de esa realidad que hemos vivido durante estos casi 12, 13 años de cambios sociales en Bolivia, y ha sido un reflejo a través de esta obra hablar también de ese momento. Bueno, entonces son Alice Guimaraes y Gonzalo Callejas presentando el Hamlet, ¿no? Y lo que ellos decían es muy importante, es una obra muy significativa para este grupo, emblemático en Bolivia, Hamlet, el Teatro de los Andes, porque es la primera en la que no está César Brie. Y claro, allí obviamente está el grupo en orfandad y preguntándose muchas cosas, preguntándose, por ejemplo, si han llegado al grado de madurez como para poder desplegarse, ¿no? Como grupo, como unidad, ¿no? Sin jerarquías, etcétera. Entonces me parece que eso ha sido algo importantísimo para retomar Hamlet, ¿no? Y también una historia personal del propio Diego Aramburu, la muerte del padre, ¿no? Entonces allí coinciden estos dos aspectos importantes para armar la obra, ¿no? Y está todo el tema también de la tradición y la modernidad o lo urbano y lo rural, ¿no? Son también dicotomías que se van presentando, por lo que decían en la presentación, eran momentos de cambio en el país, obviamente estaban esas preguntas, ¿no? Si volver la mirada hacia atrás, hacia las tradiciones, ¿no? O agarrarse de la mano del progreso, la modernización y la urbanización, etcétera, etcétera. Y entonces es también este cuestionamiento de la identidad, y aparece la figura de este Hamlet Aparapita. Aparapita es un personaje muy interesante dentro del ámbito andino, paceño sobre todo, pero también en otros lugares. Es un cargador que viene del campo, que viene del área rural, se instala en la ciudad y trabaja en los mercados, cargando las frutas, las verduras que la gente compra, ¿no? Entonces, creo que de los miles de Hamlets que han habido en versiones o relecturas, este me parece muy original porque retoma esta idea de este Hamlet Aparapita, ¿no? Que carga su propia historia, pero además hay un tema también relacionado con el destierro, ¿no? Es decir, toda esta gente que emigra, que llega a la ciudad y que ya no puede volver a sus comunidades. Hay toda una reflexión sobre este ámbito, el mirar atrás, lo que decía hace un momento, esto de cargar, ¿no? Y
surge entonces este Hamlet a Parapita. Pero además, hay una hipótesis interesante, me parece, ¿no? Y eso creo que Diego lo comparte. O sea, esta idea de mostrar también un Hamlet a Parapita alcohólico en una sociedad alcohólica, ¿no? Que es, digamos, también una de las posibles salidas, digamos, de esa locura que está presente también en la obra inicial, ¿no? Entonces, bueno, hay una dimensión interesantísima en esta vuelta, en esta lectura. Obviamente es una de las cosas que seguramente han discutido en la sesión de la Escuela de Santa Cruz, ¿no? Bien, esas dos obras. Hay otra obra en la que Aramburu también retoma a Shakespeare. Esa no la tomé en cuenta. Estas dos que me parece que fueron como las más importantes, y obviamente Hamlet de los Andes, fundamental, ¿no? En el teatro contemporáneo boliviano. El otro dramaturgo al que quiero presentar es Percy Jiménez, también es alguien que ha estado muy activo, no últimamente, que está viviendo fuera de Bolivia, pero sí siempre presente, ¿no? Entonces, él hizo una obra que se llama Shakespeare de Charcas, ¿sí? Entonces, allí es otra de las dimensiones de Shakespeare, es esta dimensión histórica de Shakespeare, ¿no? Y lo que dice Percy Jiménez, le interesa en Shakespeare esta maquinaria histórica de Shakespeare. Eso significa que más allá de los hechos mismos o de la historia, hay como toda una maquinaria shakespeariana en la que todos perecen, ¿no? O todos ofrecen su sangre, ¿no? Trágicamente. Y bueno, aquí hay una asociación interesante, Ricardo III, ¿sí? Que es la obra que retoma de Shakespeare, asimilado a Casimiro Olañeta. Casimiro Olañeta, un personaje interesantísimo que tiene que ver con las guerras de la independencia, ¿no? En Bolivia, hacia 1825, antes. Casimiro Olañeta era un español, un realista, que tiene dos caras, porque al principio obviamente combate contra los independentistas, pero luego negocia con ellos la fundación de Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, es un personaje fácilmente asimilable a Ricardo III, porque además hay mucha crueldad en sus acciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hace Percy. Percy incluye esta obra dentro de una trilogía relacionada con la historia boliviana. Lo que intentó hacer Percy es retomar algunas obras de la literatura universal y vincularlas con la historia boliviana. Y retoma Shakespeare para remitirse a este momento de las guerras de la independencia. Entonces, bueno, allí obviamente Percy habla de esta dimensión del Shakespeare histórico en la que hay una ruptura lógica del tiempo, ¿no? Es decir, bueno, hay periodos que duran años, que están resueltos en una escena, o que duran mucho menos tiempo. No interesa tanto historia como anécdota o hecho, ¿no? Bueno, y después otro de los aspectos importantísimos es esto que toda esta lucha que se da al interior de la realeza o de la familia real, ¿no? Entonces ahí están los tíos, primos, sobrinos, hermanos, peleando por caprichos, por celos, resentimientos, ¿no? Por traiciones, conspiraciones, y todo eso lleva a muerte y guerra. Entonces, eso es eh, lo que ha intentado hacer Percy en esta obra, ¿no? Entonces, la estrenó en La Paz, un elenco así impresionante. Luego, en las reflexiones finales, voy a mencionar algo de lo que él dice también. Para él, esta obra, sin embargo,
a pesar de todo esto que lleva detrás, es un fracaso, porque desde su percepción, y creo que también, ¿no?, de cómo ha sido recibida la obra, no logró lo que quiso, no logró esa especie de monstruo de dos cabezas, ¿no? Por un lado, retomar a Shakespeare, reflejarlo en esta obra, y por otro, retomar este periodo de la historia boliviana, ¿no?, en la figura de Olañeta. Entonces, no logró engranar muy bien esto que en intención se veía perfecto. Eh, un paréntesis, aparece aquí en la diapositiva María Teresa Dalpero, en este periodo tan triste que hemos estado viviendo. eh, eh, Hemos lamentado también la muerte de Teresa Dalpero, ¿no?, actriz tan importante para nosotros del Teatro de los Andes, pero luego ha hecho un trabajo independiente, pasó por muchas compañías, grupos, diversa, aportó demasiado. Bueno, hemos sufrido la pérdida de María Teresa Dalpero y de Norma Merlo en este periodo, dos actrices muy importantes para Bolivia. Hago ese paréntesis eh, y vuelvo, ¿no? Entonces, esto es lo que Percy Jiménez retoma, y esa fue la obra de la que quise hablar, ¿no? Bueno, la otra es Dolly Peña Pedraza, una dramaturga de Santa Cruz, joven, que me parece está interactuando ahora entre Santa Cruz y Madrid, ¿no?, en España. Y entonces ella hace muy poco presentó, aunque ya lo había hecho también en el 2018, pero presentó esta obra que se llama Las Mujeres de Shakespeare. Y en realidad lo que me pasó fue una lectura, ¿no?, en la Fundación Canal, en España, y ella retoma entonces estas mujeres, Ofelia la boliviana, ¿no? El enfoque es interesantísimo porque es esta mujer que es hablada por los otros, podríamos decirlo, eh, y entonces hay una dimensión allí de los prejuicios, ¿no? Por ejemplo, el mar, ¿no?, la mediterraneidad boliviana, toda esa carga histórica que se vive, sobre todo en el exterior, y el suicidio como la única posibilidad, ¿no?, de adquirir cierto poder sobre su vida y su muerte, ¿no? Entonces, ese es el personaje que se construye allí en esta obra de Dolly. Julieta, la rebelión contra el amor romántico, también, ¿no? O sea, el texto que sostiene Julieta es maravilloso en ese sentido. Y luego está Lady Macbeth. En este caso, Lady Macbeth es una actriz que se rebela contra su compañía, contra su grupo. Es además compañía de varones. Ella lleva muy presente eso que aparece en la obra de Shakespeare, la mancha de sangre, y no tiene ningún problema en volverse varón. Es una contemporaneización interesante la figura de Lady Macbeth, ¿no? Y luego está Desdémona, y que ella no tiene voz, no está presente como cuerpo, y habla a través del cuerpo y las voces de las demás, ¿no? Entonces es interesantísimo también. Está todo este tema del lecho de nupcial convertido en lecho de muerte, ¿no?, que aparece en la obra. Bueno, entonces realmente es también una revisita a Shakespeare interesantísima que hace Dolly, y que hace muy poco, el 8 de marzo, a propósito del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer, se presentó en esta Fundación Canal, ¿no? Entonces, bueno, eso, Jorge, querido, he querido mostrar así un pequeño pantallazo. Obviamente no es todo, ni mucho menos, ¿no? Es una pequeña muestra de cómo contemporáneamente se ha retomado y se
se ha vuelto a Shakespeare. Y bueno, no deja de ser una presencia permanente, universal, y que cada vez se va actualizando, ¿no? No es casual que estemos hablando de este tema a miles de kilómetros de distancia, así de su lugar de origen, pero bueno, todo lo que nos presenta es realmente importantísimo si es que nos ponemos a pensar en la condición humana, ¿no? Buenísimo, Omar, excelente, excelente. Realmente, si te parece, salimos de compartir pantalla y yo quería hacerte algunas preguntas en relación a esta intervención fascinante, porque nos permite armar una cartografía de las reescrituras de Shakespeare en Latinoamérica, ¿no? Que es un libro que no hemos escrito todavía, ¿no? Hay algunos capítulos, hay algunos aportes, ¿no? de análisis de casos, pero nos está faltando esta posibilidad de ver un mapa de toda Latinoamérica, ¿no? Que hace Costa Rica, Cuba, el Caribe, Colombia, Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina, Chile, justamente con Shakespeare, ¿no? Y por ejemplo, noto que hay algunas coincidencias, ¿no? Por ejemplo, esta idea de los espectáculos centrados en las mujeres de Shakespeare, ¿no? Me fascina, por ejemplo, poner en relación tu conferencia con la conferencia de María Bonilla, que ella va a hablar del espectáculo que hizo sobre las mujeres shakespearianas, ¿no? Y por otro lado aparece la idea de la territorialidad, ¿no? Me fascinó ver cómo aparece en la reescritura shakespeariana el mundo social, cultural, político, las ideas, ¿no? Los conflictos, las tensiones del territorio boliviano, ¿no? Así que te agradezco enormemente digamos, esta presentación sobre estos tres creadores bolivianos, porque realmente nos da mucha información sobre cómo, digamos, yo lo sintetizaría en una pregunta que me parece fascinante, y es, ¿qué hace Bolivia con Shakespeare, ¿no? Y en ese sentido, yo te quería preguntar por tu experiencia en La Paz como director de la Escuela de Espectadores. Yo hago también la Escuela de Espectadores en Buenos Aires, y siempre hay un tema con los espectadores más conservadores, por decirlo así, que es esto de, no, esto no es Shakespeare, ¿no? Shakespeare sería una esencia supuesta de lo isabelino, pero que muchas veces la identifican con determinadas películas, ¿no? O con determinadas versiones del cine, digamos, mundial, ¿no? Entonces, qué posición tomás vos como coordinador de escuela de espectadores frente a este tema de la territorialidad de las reescrituras, ¿no? Y la supuesta existencia de una esencia de lo shakespeariano? Ok, bueno, sí, realmente hay cosas fascinantes en medio de esto, ¿no? Hay algo que me decía Diego Aramburu y que me parece que es muy importante. Y él decía, para retomar Shakespeare hay que tener mucho cuidado, obviamente. Uno tiene que involucrarse con todo ese mundo isabelino del que proviene, conocerlo, porque no se trata solamente de agarrar un texto y ponerlo en escena, eh, estudiarlo realmente, entender qué era lo que pasaba en ese momento, cuál era el contexto histórico, social, qué era lo que estaba allí sucediendo, y luego realmente, y luego hacer una traslación, una revisión, una revisita, ¿no? Que eso es lo que él ha intentado, pero allí hay un peligro, ¿no? Porque no siempre se logra, un poco lo que decía Percy también, muy autocríticamente. Y me parece que esa es la riqueza de lo que se puede hacer, incluyendo lo que
está sucediendo actualmente, ¿no? Esos conflictos, esa lectura de, por ejemplo, la política boliviana, ¿no? Los conflictos que obviamente están relacionados con lo que ya Shakespeare planteaba, ¿no? O sea, no olvidemos que es un tema, o sea, son obras tan trascendentales que atraviesan los tiempos y que nos muestran, ¿no? Estas tensiones por el poder, las luchas, ¿no? Las oposiciones políticas, etcétera. Y entonces esa territorialidad de la que hablas es importantísima en cada una de estas obras, ¿no? Todos esos cambios. Por ejemplo, en Hamlet es importante esto de la duda, que es tan esencial en Hamlet, se da por ejemplo, en esta pregunta por volver a la tradición, que es una de las cosas que ha sucedido en Bolivia muy fuerte, ¿no? Volver la mirada hacia atrás, construir nuevamente tradiciones locales, ¿no? Bueno, o sea, qué sé yo, es una de las cosas muy, muy importantes y que todavía se está discutiendo y que todavía es vigente. Y entonces, sobre la segunda parte de tu pregunta, yo creo que eso es importante compartir con los que asisten a las escuelas de espectadores, que se interesan por estas obras, dejar de lado, me parece, esos esencialismos de retomar exactamente lo que ha sido Shakespeare, porque eso es imposible en estos momentos, y que son perfectamente válidas estas relecturas, porque las obras así lo posibilitan, ¿no? Y que vale la pena más bien encontrar como espectador dónde está, por ejemplo, planteada la pregunta, esa duda shakespeariana, el ser o no ser, en qué momento se presenta en este Hamlet de los Andes. No es tan fácil de evidenciar, por eso es tan importante también recurrir a los propios creadores. O qué sé yo, hablar del sentido del espacio escenográfico, en este caso, por ejemplo, el juego de sombras, ¿no? Que está ahí presente y que es fundamental. Bueno, creo que eso es algo importante también plantearse como desafío a los espectadores y vale la pena, ¿no? Y una última cosa más, me decía Diego, quizá las obras más débiles son aquellas que intentan ser de época, porque las condiciones no están dadas realmente, ¿no? Entonces, allí que se ha intentado, ¿no? O sea, hacer un Shakespeare de época realmente, y bueno, allí hay mucha debilidad, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Vos sabés que el otro día lo hablábamos con Percy Encinas, en su conferencia sobre qué pasa con Shakespeare en Perú, ¿no? Que lo hermoso de este coloquio iberoamericano es que nos permite hacer dialogar los distintos análisis y las distintas informaciones, ¿no? Que circulan a través de las conferencias de ustedes. Y vos sabés que le comentaba que hace unos años atrás estuvo en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires Thomas Ostermayer, el gran director alemán, y estaba presentando su versión de Hamlet. Entonces le pregunto, ¿por qué hacer Hamlet hoy? Y él me contesta que leyó un libro de Jacques Derrida que se llama Fantasmas de Marx, ¿no? Y que leyendo a Shakespeare desde el libro de Derrida, él se planteaba que el padre de Hamlet, ¿no? El fantasma que regresa, digamos, es digamos, la representación de los hombres dignos del pasado que regresan a recordarnos lo que está pendiente, ¿no? Digamos, hay algo de los grandes hombres del pasado, esta era la lectura de Ostermayer, yo no necesariamente coincido con ella, pero digo, él decía, es el padre Hamlet, es el gran hombre del pasado que regresa, como Marx, a decirnos lo que está pendiente. Y yo pensaba, ¿quién es el padre argentino que nos regresa a preguntar por lo que está pendiente? Yo pensaba, San Martín,
Perón, ¿no? De hecho, hay una versión de Bartís excelente que se llamó Hamlet o la Guerra de los Teatros, donde el padre muerto, al que se llevaba todo el tiempo sobre una camilla, era Perón, ¿no? Era la alusión al peronismo, que además es una política muy territorial, porque no hay peronismo en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Chile, no hay. Digamos, es un fenómeno argentino, ¿no? Entonces mi pregunta, Omar, sería, ¿quién es este gran hombre digno que regresa del pasado a recordar lo que está pendiente en Bolivia, en tu territorio y especialmente en tu ciudad, ¿no? Esa ciudad maravillosa de tanta singularidad cultural como es la ciudad de La Paz? Sí, a ver, yo creo que uno de los aspectos importantes en Hambre de los Andes es que se nos presenta cierta orfandad, pero no necesariamente de un padre, digamos, con nombre y apellido, ¿no? Eh, que, que, que nos dejen falta o que deja un vacío, sino de más bien, eh, por ejemplo, de reinventar tradiciones, ¿no? Entonces, creo que va por ese lado también, o sea, la posibilidad, ¿no? Eh, por ejemplo, una de las cosas que sucedió el 2009, o perdón, el 2005 en adelante fue um, una nueva constitución, reinventar el país desde una nueva constitución. Se abrió esa posibilidad y ahora se está discutiendo sobre la posibilidad de cambiar símbolos que están arraigados, establecidos. Hay todo un tema sobre los nuevos símbolos, la huipala versus la bandera tricolor, el escudo versus otros símbolos como la cruz andina. Bueno, me parece que hay un tema por ese lado, dando la posibilidad de reinventarse también desde otras tradiciones, otra simbología, etcétera, ¿no? Ahora, eso es conflictivo, obviamente, porque políticamente uh, se lo utiliza a veces de forma muy simple, ¿no? Entonces, claro, allí, eh, bueno, surgen, digamos, otras problemáticas, pero yo creo que hay como esa orfandad y esa posibilidad también de reconstrucción. Me parece que puede ir por ese lado, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y me encantó tu respuesta porque fue muy inesperada. Yo pensé que ibas a nombrar alguna figura del pasado y me parece fascinante lo que estás proponiendo. Por otro lado, yo pensaba esta idea del padre que regresa, pero podría ser la madre que regresa, ¿no? Es decir, hoy una de las cosas hermosas que creo que aparecieron en el espectáculo de Peña, ¿no? Sobre las mujeres de Hamlet, perdón, de Shakespeare, es este tema de pensar desde otras lógicas de género, ¿no? Así como podríamos hablar de, en vez de Edipo rey, se podría llamar Edipo gay, la obra, y plantear que, no sé, Edipo se acuesta con su padre y mata a su madre, ¿no? Digamos, yo también pensaba en que el padre que regresa podría ser la madre que regresa, ¿no? Y pensaba en ese sentido, volviendo sobre la pregunta, ¿cuál sería la madre que regresa en la cultura boliviana, en la cultura paceña, ¿no? Sí, no, completamente de acuerdo. Además, creo que estas obras presentan la posibilidad de reinventarse desde estos aspectos que están tan arraigados y que son fundamentales. Por ejemplo, uno de los relatos que están al inicio de la creación de las repúblicas en Latinoamérica y en Bolivia es la mujer violada, ¿no? Por, qué sé yo, la madre tierra, la patria, ¿no? Vejada, violada, ultrajada, etcétera, etcétera. Entonces, creo que a partir de estas propuestas se puede hacer una reinvención y un nuevo relato, ¿no? Y me parece perfecto eso que tú dices. Por ejemplo, la vuelta de la madre, ¿no? O sea, y me parece que esa reinvención o esa... Eh, ese
cambio de página, por ejemplo, en la obra de Dolly Villoso, pues, ¿no? Entonces, esta perspectiva de las mujeres de Shakespeare, pero estas mujeres que en realidad se rebelan, ¿no? O sea, Ofelia, por ejemplo, que es todo el tiempo sentenciada por el otro, podríamos decir, tiene esa posibilidad, ¿no? Y lo mismo Julieta o qué sé yo, Lady Macbeth. Entonces, me parece que es una de las posibilidades también, ¿no? De volver a Shakespeare, ¿no? Reinventar esos relatos que han configurado un mundo simbólico muy patriarcal y machista. En este caso hay una reinvención, me parece que vale la pena. Exacto, y ahí aparece un tema que a mí me sirve mucho en la escuela de espectadores, ¿no? Que es, no busques una esencia, ¿no? Sino busca una política de la diferencia, ¿no? La reescritura como una política de la diferencia, como que si no, digamos, vamos a los clásicos no solamente para ratificar una esencia universal y eterna, sino también para imprimir el trazo de una diferencia, ¿no? A mí, yo me acuerdo, yo vi la versión del Teatro de los Andes de Hamlet, me partió la cabeza, me pareció magnífica realmente, justamente no por aquello en lo que se parece a una supuesta versión del año 1601 en Londres, sino al contrario por la política de la diferencia que le imprimieron Aramburo y el Teatro de los Andes, que sin duda es una de las glorias del teatro latinoamericano, ¿no? Hay que decirlo, porque uno no solo se encuentra al Teatro de los Andes en todos los festivales habidos y por haber, viajando por todo el mundo, sino que ha aportado materiales increíbles al teatro latinoamericano. No sé, yo he visto en escenarios de todo el planeta, realmente, no sé, las Abarcas del Tiempo, Claro. otra vez Marcelo, Bajo un sol amarillo, ¿cómo se llama? La versión de la Ilíada, la versión de la Odisea, bueno, el Hamlet, la verdad, excelente laburo el Teatro de los Andes. Ahora, me gustaría, Omar, porque nos queda muy poquito tiempo, pero hacer una pregunta de cierre, si te parece, Sí. porque nosotros podríamos decir que lo individual, lo personal, también es histórico, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle a este gran investigador de literatura y de teatro, que es Omar Rocha Velasco, ¿cómo descubrió a Shakespeare? A mí me pasó, por ejemplo, para darte una idea de a qué llamo yo lo personal, ¿no? Que tiene que ver con lo autobiográfico, que yo empiezo a investigar cuando era muy jovencito, tenía 19 años, con un maestro muy importante de Argentina, Antonio Pajés Larraya, y él me dice, dedíquese al teatro, porque veo que a usted el teatro le gusta. Me dice, me imagino que leyó las obras completas de Shakespeare. Le digo, no, yo leí Romeo y Julieta, Hamlet, no sé, debo haber leído 4 o 5. Dice, bueno, mire, antes de cumplir los 20 años se tiene que leer las obras completas. Digo, ¿a vos te pasó algo parecido? Digamos que, ¿cómo descubriste los textos de Shakespeare, las obras, los poemas, las tragedias, las piezas históricas? ¿Cómo entró Shakespeare en tu vida de gran investigador de la literatura y el teatro de Bolivia? Bueno, sí, o sea, yo me acuerdo de una apuesta cuando era muy joven también en el Teatro Municipal de La Paz, un grupo uruguayo, no me acuerdo ahorita qué se llama, pero que hizo una comedia de Shakespeare y yo fui a verla y entonces, bueno, me quedé fascinado. Ese fue como un primer encuentro, no tengo o sea, tengo pocas imágenes, ¿no? Pero me acuerdo que fue para mí algo maravilloso. Fue un teatro de época, digamos, ¿no? Una apuesta así muy clásica, etcétera, pero bueno, fue una de las cosas primeras que me fascinaron de Shakespeare. Y después, ya un poco más grande, en realidad, en la universidad, ¿no? Quedé fascinado por Hamlet. ¿No? Entonces fue para mí una cosa importantísima en la vida porque estaba, bueno, qué sé yo, o sea, sobre todo pensando en este tema de la locura, ¿no? La locura de Hamlet y todas las circunstancias
bueno, que aparecen ahí alrededor, ¿no? Entonces fue una de las cosas para mí importantes y fui explorando, leyendo sobre Hamlet y luego enseñé en la universidad, ¿no? Y me quedaba, bueno, meses hablando de las diferentes lecturas de Hamlet, la lectura psicoanalítica, los textos de bueno, o sea, qué sé yo. Entonces, realmente para mí esa es la obra cumbre en lo personal del teatro, ¿no? Y tuve una experiencia también, no hace mucho, que vino el Teatro Globo, creo que hizo una gira latinoamericana y qué sé yo. Vi la obra también en el Teatro Municipal, en inglés, ¿no? Sin traducción, nada, pero fue algo absolutamente maravilloso. Entonces, bueno, esos momentos así que a uno lo van tocando como tiene que hacer el teatro realmente, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, Omar Rocha Velasco, ya estamos muy sobre la hora. Yo te quiero agradecer enormemente esta participación en el coloquio iberoamericano para pensar a Shakespeare en Iberoamérica. Realmente se suma tu aporte a una polifonía de voces de Cuba, de México, de Colombia. La verdad es fascinante esto que se ha armado en este coloquio iberoamericano. Nos has dado unas herramientas hermosísimas para pensar los distintos Shakespeare bolivianos, ¿no? Y siempre que me acuerdo tuve la suerte de, en el Festival Shakespeare hace unos años atrás, cuando se cumplieron centenarios shakespearianos, allá por el 2016, resulta que dieron unos premios Shakespeare y como me saben fanático shakespeariano, bueno, me tocó a mí uno de los premios y los entregaron en la embajada, ¿no? En la embajada de Inglaterra en Buenos Aires, los premios. Y cuando me entrega el premio el embajador inglés en Argentina, me dice, bueno, que diga unas palabras y yo digo, bueno, quiero decir que Shakespeare, cuando se hace en Argentina, se vuelve argentino, ¿no? Y el embajador pegó como un salto y dijo, ¿cómo? Shakespeare no es argentino. Y mire, cuando se hace en Argentina, Shakespeare se vuelve argentino. Bueno, y quiero agradecerte enormemente porque tus palabras nos demostraron que cuando se hace en Bolivia, Shakespeare se vuelve boliviano, ¿no? Perfecto. Muy bueno. Gracias, Jorge. El agradecido soy yo y realmente vale la pena este festival por toda esa dimensión latinoamericana que le han dado las conferencias y todo lo que se arma alrededor. Por suerte, una de las cosas que nos da esta posibilidad mediática, ¿no? Tecnológica, es que podemos estar, ¿no? Siguiendo las actividades. Entonces, creo que se ha organizado un lindo festival y muchas gracias. Yo feliz, honrado de estar participando y ojalá se puedan armar algunos proyectos, como decías, Sí. este libro de los Shakespeares latinoamericanos que valdría la pena, ¿no? Buenísimo, te tomo la palabra, te tomo la palabra. Omar Rocha Velasco, muchísimas, muchísimas gracias. Excelente Gracias, gracias, Jorge. tu Gracias aporte. a Muchas, muchas todos. gracias. Gracias. Saludos.